Entonces, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Paso y les voy a comentar hoy acerca del abordaje de la rotura capsular posterior. A modo de introducción, la RCP es una complicación común y grave de la facomulsificación. Una cápsula posterior rota complica obviamente la cirugía, especialmente cuando se produce un colapso del vítreo. Y también afecta negativamente la agudeza visual postoperatoria. Además, sin el tratamiento adecuado, la RCP puede provocar muchas complicaciones adicionales como desprendimiento de retina, edema macular, uveitis, glaucoma y también una luxación del lente intraocular. Hay algunos estudios previos que se han realizado en este tipo de pacientes y la tasa de recurrencia de RCP en cirugía de facomulsificación es de alrededor de 1,9 a 5,2, siendo obviamente menor en cirujanos que tienen mayor experiencia. Por lo tanto, la facomulsificación que se realiza en cirujanos en formación está asociada con un porcentaje mucho más alto. Vamos a ver acá un estudio que se realizó en 2020, se publicó, de la investigación clínica de pacientes, o sea, de cirujanos en entrenamiento y la rotura de cápsula posterior durante la facomulsificación. ¿Ya? En total, que fueron alrededor de en total fueron 1.200 casos, ¿ya? Un total de 3,25% de RCP en estos tipos de cirujanos siendo entrenados. Los primeros se dividieron en primeros 100 casos, que la tasa fue mucho más alta, y en los últimos 100 casos fue de 2,0, perdón. La fase donde ocurría más frecuentemente la RCP era en la facomulsificación por sobre la irrigación-aspiración, ¿ya? Y el implante del lente intraocular fue principalmente en el saco capsular, en el surco ciliar, luego en el saco capsular y finalmente un lente suturado. Entonces, acá podemos ver algunas situaciones que podemos identificar como diferentes tiempos en donde pueden ocurrir desgarros o roturas de la cápsula posterior y también anterior. Primero, antes de iniciar la facomulsificación, que exista una extensión de un desgarro en la capsulorrexia anterior de forma centrípeta alrededor del ecuador, ¿ya? Y que vaya hacia la cápsula posterior. También durante la hidrodisección con o sin bloqueo capsular. Y también en pacientes que tienen patologías preexistentes en la cápsula posterior, como por ejemplo catarata polar posterior, vitrectomía, donde en el fondo puede haber algún daño, alguna intervención, alguna lesión provocada, por ejemplo, por el vitrector. Si la cápsula se desgarra durante la facomulsificación, en general las causas posibles son las que ocurrió la aspiración de la cápsula, ya sea en la parte posterior o en el ecuador, y activación de la energía de facomulsificación, lo que va a provocar un desgarro inmediato en el sitio de la oclusión. También cuando se intenta facomulsificar una catarata madura a través de una capsulorrexis demasiado pequeña. Y también cuando estamos aspirando la cápsula posterior y durante un reflujo repentino ocurre el desgarro. Y si la cápsula se desgarra durante la irrigación-aspiración, puede ser a causa de que estemos aspirando la cápsula en vez de la corteza, lo que obviamente la va a desplazar y la va a desgarrar.
aspirando las cortezas y continúan aspirándolas, aspirando la cápsula adherida hasta que se rompa, ya que eso también ocurre frecuentemente. Y otra causa es que estamos aspirando el OED, el viscoelástico, y debido al flujo repentino, aspirar y obviamente desgarrar la cápsula posterior. Entonces, aunque hay muchas variaciones en relación a la rotura de cápsula posterior, existe una lista de principios universales, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar para poder prevenir la RCP. Primero, intentar mantener una herida pequeña y una cámara cerrada. También intentar evitar la ampliación del desgarro. La cápsula anterior cuando se encuentra la cápsula anterior y la cápsula rexis intacta, tratar de preservar la integridad de la cápsula anterior y la cápsula rexis, ¿ya? Todo esto con el objetivo de proporcionar, dar un soporte para fijar el lente intraocular al surco o en la bolsa capsular. Tratar de evitar también la rotura de la cara vítrea, nunca retirar la punta del facomulsificador en presencia de una cápsula desgarrada, sino que siempre primero rellenar la cámara anterior con viscoelástico. Evitar o intentar evitar la pérdida del núcleo hacia el vitrio, tener ojalá disponible una suspensión inyectable de triamcinolona y tener un kit de vitrectomía que esté cerca de nosotros, finalmente. Entonces hay factores de riesgo comunes para la rotura y para la expansión de la cápsula posterior. Uno de ellos es una cámara anterior poco profunda, que se puede deber a varias razones, como por ejemplo un separador de párpados ajustado, un paño quirúrgico muy apretado, también tracción del sistema de recolección de flujo o de líquidos. En esto, obviamente, es un desencadenante que se puede eliminar fácilmente, como posicionando bien, y la variación en el espacio, tanto en la cámara anterior y posterior, también puede ser causada por cambio en la presión intraocular, ¿ya? Debido o a causa de un desequilibrio entre la entrada y la salida de líquido. Y también pueden haber una altura insuficiente de la botella, obstrucción o compresión del tubo, ya incisiones demasiado apretadas, o retiradas parciales de la punta del faco emulsificador desde la incisión, ¿ya? También otro factor de riesgo es el tipo de catarata y la condición ocular asociada. Por ejemplo, se observa mayor incidencia de rotura de cápsula posterior y pérdida también de humor vítreo en cataratas asociadas a pseudoexfoliación, diabetes, trauma, no haber detectado una catarata polar posterior, también el lenticono posterior, la catarata con persistencia de vitrio primario hiperplásico, luego de, por ejemplo, una cirugía vitreoretiniana, también pacientes con alta miopía, que tienen catarata, y que nos ha pasado algunas veces con el doctor Sal, hialos y asteroides, cataratas de tipo morganiana, maduras e hipermaduras, también tienen mayor riesgo de rotura capsular posterior. Y también finalmente la rexis extendida o más grande en el fondo, de 5,5 milímetros. Y esto nosotros obviamente nos podemos ayudar con ciertas herramientas como un cistótomo, una tijera Banach, cuando a veces se nos corta la rexis, no la logramos completar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos también ir identificando signos de rotura capsular posterior? Primero que todo, podemos ver que hay una profundización repentina de la cámara y una expansión momentánea de la pupila. También puede haber una aparición repentina y transitoria de un reflejo rojo claro en la periferia. Por otra parte, la incapacidad para rotar un núcleo que previamente sí lo pudimos rotar
y una movilidad lateral excesiva o que se desplace el núcleo. Una inclinación excesiva también de un polo del núcleo, un descenso parcial del núcleo hacia el vítreo anterior y también el signo de cierre de pupila, que es una constricción marcada y repentina de la pupila después de la hidrodesinserción. Entonces, a modo general, existen 3 situaciones posibles que nos permiten enfrentarnos a este tipo de situaciones, como les decía, valga la redundancia, y de acuerdo a eso, ir manejando o ir aproximándonos para tener el mejor resultado en estos pacientes. Primero podemos tener una rotura de cápsula posterior con una cara hialoidea intacta y presencia de material nuclear. También podemos tener una rotura capsular posterior con cara hialoidea rota y luxación del material nuclear al vítreo, se fue un trocito o el núcleo completo, o también una RCP con cara hialoidea rota, pero sin luxación de material nuclear en el vítreo. Con respecto al manejo inicial, siempre usar todo el viscoelástico que sea necesario, a pesar de que muchas veces nos miran, sobre todo a los becados, con cara de que estamos ocupando más viscoelástico del que está predeterminado para nosotros. Tenemos que usar todo el viscoelástico que necesitemos y que nos ayude también nuestro staff. No remover los instrumentos, tratar de estabilizar la cámara anterior, por lo tanto mantener el FACO o la guía en la cámara anterior, detener la aspiración, pero continuar la infusión manteniendo presión positiva e inyectar viscoelástico dispersivo para mantener obviamente el vítreo detrás de la RCP. En esta figura que vemos acá, hay obviamente una RCP y el lente, que lo vemos aquí, se está hundiendo en la cavidad vítrea. También este reflejo blanco indica que algunos fragmentos nucleares han caído a la cavidad vítrea y en este caso el paciente fue tratado con una vitrectomía y se reposicionó el lente intraocular en el sur. Bien. ¿En qué consiste un poco la vitrectomía anterior? Nosotros vemos este RCP y en la mayoría, al principio sobre todo, que nos pasaba en nuestra corta experiencia en los becados que hemos tenido, cambiamos con el doctor, porque obviamente no sabíamos perfectamente realizar una vitrectomía anterior, pero poco a poco hemos ido en todos los becados tratando de aprender cómo realizar una vitrectomía anterior en caso de una RCP, ya con el objetivo de poder otorgarle también al paciente la mejor atención y el mejor manejo, sobre todo en el futuro, que no sabemos en qué escenario nos vamos a desarrollar como futuros oftalmólogos. Entonces, en modo vitrectomía, está primero la irrigación, después el corte, utilizar ojalá la máxima cantidad de corte posible, y el tercer paso finalmente, o pedal, es la aspiración. Entonces con eso se reduce la posibilidad de traccionar el vitrio y provocar quizás algún desgarro, alguna complicación. El flujo ojalá que esté en 15 a 20 cc por minuto, el vacío bajo, 200 a 250 milímetros de mercurio, y la pío baja para mantener la normotensión. Obviamente, finalizando la presentación, me gustaría conocer cuáles son sus modos de realizar la vitrectomía anterior y si nos pueden dar algún tips de este mismo procedimiento de acuerdo a su experiencia. Y los objetivos son limpiar, retirar restos de núcleos o de cortezas de la cámara anterior y liberar adherencias vítreas, ¿ya? Como les decía, para disminuir los riesgos de desgarros retinales, edema macular, un eventual DR y también endoftalmitis. La vitrectomía anterior debemos utilizar, y dentro de estos principios universales está el uso de triamcinolona para visualizar el vítreo, ya que puede estar en la cámara anterior. Y
se recomienda el acceso por una segunda paracentesis o por una esclerotomía. Tratar de no utilizar la incisión principal. También, bueno, en esta imagen vemos la tinción del vitrio con triamcinolona. Se inyecta esta suspensión de triamcinolona sin conservantes de forma intracameral y las partículas quedan atrapadas en el vitrio, ya lo que hace que facilite la visualización de las fibras del vitrio y se pueda realizar una vitrectomía exhaustiva, eliminar completamente o casi un 100% toda la tracción vítrea. Y obviamente la triamcinolona debe ser retirada completamente al final. También debemos posicionar el tip detrás de la RCP, un poco bajo el plano del iris. Y la pregunta también que nos podemos hacer es, ¿implantamos el lente de inmediato? Depende, ¿ya? Porque si tenemos un buen soporte capsular anterior, por ejemplo, pudiésemos realizarlo, pero el éxito de la cirugía no está determinado por posicionar o no el lente en una primera instancia, ¿ya? Porque no podemos considerar a la faquia como un fracaso, ¿ya? Sino que siempre considerar qué es lo mejor para el paciente. Y si en un segundo tiempo podemos instalar el lente intraocular, perfecto. Y también está indicado el uso de Miostat, espatular y liberar el iris, y suturar la incisión siempre. Otro punto importante es, como les mencionaba, el implante de lente intraocular en RCP. Ya la inserción y la rotación del lente intraocular siempre deben realizarse alejándose del área del desgarro capsular, ¿ya? Con el objetivo de tener un mejor soporte y que no tengamos un lente de la cámara hídrica. El eje largo del lente intraocular debe cruzar el meridiano del desgarro capsular posterior y en los ojos con un desgarro de cápsula posterior menos de 6 milímetros, que no hayamos perdido vitrio, el lente intraocular puede colocarse en la bolsa capsular, en algunos casos eh, atrapado en la cápsula, y en presencia de un desgarro de cápsula posterior más de 6 milímetros, o sea, mucho más grande, con un borde adecuado de la cápsula anterior, el lente intraocular puede colocarse en el surco y atrapado en algún eh, segmento de la bolsa capsular o del saco capsular. Finalmente, las complicaciones, no voy a entrar tanto en detalle, pero es para mencionarlas. Tenemos la tracción vítrea, como les decía, desprendimiento de retina, edema macular, vitreitis y también complicaciones relacionadas con el lente intraocular, con su posicionamiento, con el desplazamiento, la luxación finalmente. Y lo otro importante es el manejo postoperatorio. Siempre profilaxis de endoftalmitis, ainestópicos, controlar la presión intraocular del paciente, examinar cuidadosamente y muy meticulosamente la retina y considerar una vitrectomía por pars plana ante fragmentos considerables del núcleo en la cavidad vitrea. Muchas gracias. Bien, Fernanda. Sí, aquí. Bueno, primero felicitarla por la presentación. Conversamos ahí qué temas podríamos revisar y me pareció que era interesante porque para los becados que ya están en los últimos meses siempre es importante tener este tema bien fresco, bien recordado. Como tú decías, poder ir haciendo algunos abordajes. Creo que hay varios conceptos que mencionaste que están muy bien. Yo diría que lo primero que hay que hacer es mantener la calma. O sea, También. porque es el primer consejo, porque en realidad cuando uno tiene los conceptos claros, pero entra en este nerviosismo y colapso, todos esos conocimientos a veces se olvidan un poco. Entonces, en realidad mantener la calma para poder tener este esquema bien ordenado. Yo diría muy atento a los signos que tú mencionaste, como cómo darse cuenta en la cirugía que puede haber una eventual RCP, y cuando uno lo sospecha, actuar en consecuencia de eso, con todas las precauciones que tú mencionaste. Lo segundo es
no todas las RCP son iguales, entonces no es lo mismo tener una RCP, digamos, que se extiende la cápsula anterior a tener una RCP, digamos, por FACO a veces que son muy redondeadas, que son muy definidas y que a veces permiten incluso continuar hasta el final sin otra complicación. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de no extender el desgarro con todas las cosas que tú mencionaste. Em, Respecto a otra cosa importante que siempre les digo es que cuando se hace la vitrectomía anterior, esto es para cirujanos de segmento anterior, siempre hacer una segunda incisión, como tú mencionaste ahí a la pasada. O sea, no tratar de no ocupar la incisión principal, porque claramente ahí el manejo del flujo es muy complejo, porque no hay capucha. Entonces, podemos tener como cambios de presión muy violentos. Entonces, ahí lo mejor es hacer una segunda paracentesis y poder entrar con vitrectomía y irrigación en ambos, por ambas paracentesis. Ahí mencionaste lo de los pedales, pero eso se puede cambiar. O sea, uno en general lo que recomienda es tener el corte al máximo y tú puedes cambiar el modo si quieres IA corte o corte IA en el bitractor Ujú. anterior. Y eso lo puedes cambiar dependiendo en qué etapa estés. Obviamente, si quieres sacar algunas masas que te quedaron, obviamente vas a preferir hacer IA corte, pero si ya estás haciendo vitrectomía propiamente tal, corte IA. Siempre se discute cuál es el mejor abordaje para el cirujano de segmento anterior, eso depende mucho. Lo más cómodo siempre hacerlo por dos paracentesis, como dije anteriormente, pero claro, el ideal, si tienes el manejo necesario y la expertise, es obviamente tratar de o sea, hacer irrigación arriba, digamos en cámara anterior, y tratar de entrar más por pars plana. El vitrector anterior de Alcon entra por un 23G. Entonces, si tuviera un troca 23, podría hacer la incisión y poder Ujú. entrar por ahí. O sea, eso se puede hacer también. Esa es la ventaja que tendría, es que empuja un poco el vitrio de la cámara anterior hacia abajo con la irrigación estando arriba. Y con el vitractor por pars plana puedes hacer una vitrea más limpia. Ah, perfecto. Em, Eso. Y el último punto que quería mencionar es respecto al manejo de qué lente poner. Por supuesto que depende del tipo de soporte que uno tenga, o sea, digamos, si tuviste, por ejemplo, un desgarro muy pequeño en cápsula posterior y logras hacer una rexis posterior, o a veces el FACO deja como un círculo perfecto, Sí. perfecto, o sea, eso no se va a extender si es que está tan definido, porque es como que le hiciste un sacabocado. Ujú. Entonces, a veces en esos casos puedes poner un lente de monopieza o si hiciste una rectriz posterior y te quedó definido la rectriz posterior, un lente monopieza lo puedes poner en el saco. Hay que recordar que los lentes monopieza no van al surco, o sea que no es la indicación, No. y eso básicamente porque, digamos, no tienen la angulación necesaria ni están pensados para eso. Hace poco nos tocó ver un caso interesante con el doctor González, em, respecto a esto mismo, o sea, el lente monopieza, si no tienes su lente tres piezas para ir al surco, es mejor afaquia y hacer un implante secundario, eso es lo más tranquilo, pero no estar buscando como estas soluciones a veces a medias. Nos ha tocado ver lentes monopieza al surco, incluso me ha tocado ver lentes tres piezas en cámara anterior, o sea, como sobre el iris. Em, entonces, eso quería comentar respecto al manejo con los lentes. Mejor, como en un segundo tiempo, dejarlo. Si es que la cirugía fue muy extensa o uno no se siente preparado, creo que es lo mejor. Y respecto a eso, también comentar que los lentes, cuando no hay ningún tipo de soporte, ¿cierto? O sea, digamos capsular, y tenemos solo el soporte iridiano, tenemos estos lentes de apoyo angular, que son los lentes de Alcon, estos tipo, los MTA4, el tipo Kelman, pero esos están discontinuados. O sea, lo que hay en la clínica es lo que queda, pero no tenemos lentes Ristor de tres piezas, que antes estaba ese backup cuando teníamos problemas con lentes multifocales, eso ya no va a estar, se descontinuó, y también Alcon descontinuó los lentes estos de apoyo angular que van en cámara anterior. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ahí vamos a tener que buscar, digamos, alguna solución para la faquia con algún otro lente o tener más insumos para poder fijar la esclera, etcétera. Pues ahí vamos a conversarlo después, pero eso era importante lo que les quería contar. Eso. Gracias. Se abre la ¿Hola? palabra. Doctor Yaluz. Sí, sí, mira, bueno, felicito a Fernanda, es un tema tremendamente contingente que todos deben manejar. Un pequeño detalle, digamos, que concuerdo con todo lo que dijo Andrés, de que en eso de mantener la infusión, hay que tener mucho cuidado con mantener la infusión, porque hay pacientes en los cuales, digamos, queda una cantidad de corteza importante. Y mantener la infusión en esos casos puede ser peligroso. Lo interesante es que si uno llena efectivamente el viscoelástico de la cámara anterior, uno puede hacer una aspiración de la corteza prácticamente en seco. Y eso es muy importante decirlo porque
si uno deja una gran cantidad de corteza es muy complicado. Eso se puede hacer y se va directo hacia la cantidad de corteza y uno va aspirando de forma directa lo que queda de la corteza, manteniendo, por supuesto, el vitro atrás. Entonces, eso es muy útil y muy adecuado. Hay que saber hacerlo en el momento oportuno. No tener una infusión mayor de lo que corresponde, digamos. La infusión puede ser complicado. Hacerlo, casi sin querer apretar el pedazo de la infusión puede complicar las cosas. Lo importante es hacerlo en seco. Eso es algo interesante de explorar. Hola, ¿se puede decir algo? Claro, doctor, adelante. Hola, buenos días, aquí en Mauricio Parroquia. Oye, muy buena la presentación, ¿eh? Muchas gracias, siempre es bueno estar viendo estas cosas y repitiéndolas. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo acá, el doctor Yaluf, lo que acaba de decir, yo encuentro muy importante, porque claro, es verdad, a veces uno necesita aspirar esas masas con mucho cuidado. Y yo lo que quería decir era que a veces, digamos, la boca del vitrector anterior es importante que esté detrás, un poquito detrás del plano de la cápsula posterior, y en algunos casos se puede desde adelante protruir por el agujero de la cápsula un poquito hacia abajo, de tal manera que la boca esté por detrás. No siempre, digamos, es necesario entrar por pars plana, pero lo importante es que la boca esté por detrás para que el vítreo, en vez de ir para adelante, vaya para atrás un poquito. Y yo lo he hecho así en algunos casos y me ha resultado bastante bien. Eso, gracias. Súper. No sé si hay algún otro comentario. Andrés, Sí, Jorge, adelante. hola, buenos días. Felicitar a Fernanda por la presentación muy buena y muy completa. Lo que se dijo en realidad está todo bastante dicho. Yo lo único que destacaría es, uno tal vez separar cuando uno va a hacer vitrectomía, no usar la incisión principal que ya se mencionó, que yo creo que es muy importante. Mantiene mejor el tono del ojo, evitar la hipotonía, y a veces estos ojos pueden terminar con desprendimientos coroideos por la hipotonía, y eso ocurre más cuando uno usa la incisión principal. Hacer la maniobra castroviejo, usar triamcinolona. Si uno ve que hay un pedazo muy grande y sabe que ese paciente va a ir a vitrectomía, es mejor casi no colocar el lente y dejarlo para que se ponga después. Facilita también la vitrectomía después. Eh, bueno, lo que decías tú de la elección del lente, ¿no es cierto? El problema cuando tenemos lentes históricos o multifocales que los podemos colocar, y ahí a veces se puede dejar para un segundo tiempo porque ahí tal vez se puede analizar mejor la situación y tal vez se puede hacer algo al respecto, y si no, no. Si los pedazos son pequeños y uno cree que el paciente no va para vitrectomía, colocar el lente está bien, digamos, no hay ningún problema. Y la maniobra de espatular iris antes de terminar la cirugía, lo máximo posible, a sacar todos los restos vítreos. Sí, y es eso. El otro día operaba un paciente que había tenido una RCP como 6 meses atrás y todavía tenía un pedazo de núcleo inferior pequeño, que no había producido ningún problema inflamatorio, pero ahí estaba todavía. O sea, cuando son pedazos de núcleo, esto les cuesta irse. Y si no producen grandes problemas, bueno, eventualmente se podrían dejar, pero la mayoría produce algún grado de inflamación en general, cuando es núcleo, cuando es corteza no tanto, y a veces requieren ser extraídos. Eso es lo que quería aportar. Doctores, y por ejemplo, cuando tenemos un RCP chiquitito, circular, como decía el doctor Contreras, como un círculo perfecto, chiquitito, y queda un trocito de núcleo pequeño, podemos como observarlo con tratamiento con corticoide, así full, o tenemos que sí o sí, como decía usted, porque ir a sacarlo. No todo, yo creo que no todo es una indicación absoluta de hacer la vitrectomía. Si tú me preguntas, a lo mejor un pedazo muy pequeño de núcleo se podría observar, sí, si es pequeño tal vez se podría observar, y si no da ningún cambio inflamatorio ni nada, se podría no llegar a una vitrectomía. Y ahí mantener los corticoides tópicos más frecuentes, o sea, como en frecuencias más grandes, y es necesario dejar corticoides orales. No necesariamente, pueden ser solo tópicos y vigilar la presión también, y nada más se podría hacer así. Sí. Ya, Y lo otro, que también tener rupturas capsulares no necesariamente significa
recurrir del vitrector. Si te ocurre en una etapa tardía en que ya sacaste todo el núcleo, te quedan puras masas solamente, la maniobra que decía el doctor Yaluf es la mejor, que es llenar de viscoelástico y aspirar en seco. Tú puedes aspirar todas las masas en seco llenando de viscoelástico 2 o 3 veces o 4 veces lo que sea necesario, y ahí colocar el lente, y muchas veces no necesita hacer vitrectomía para nada. ¿Y ahí tengo que ocupar solo la 5E o lo puedo hacer con IA, por ejemplo? Se puede hacer con, es que la IA, pero la IA, meterle Sí, flujo no sí, es pues bueno. va a tener irrigación. No, tiene que ser todo sin irrigación, y ahí puede ser una IA. Ujú. A mí me gustan también estas cánulas de Cortex Extractor, que son medias curvas, que tienen una boca en la parte, no en la punta, sino como anterior, mirando hacia arriba, que es muy similar a las bimanuales. ¿Te fijas? Las bimanuales tienen el mismo formato, y esas cánulas son buenas porque la boca está hacia arriba, uno ve todo el tiempo, y lo que uno puede hacer es sacar el córtex que te queda bajo viscoelástico, sin irrigación, tú lo aspiras y lo tiras hacia el centro. Ah, ya, Fluye un poquito, después como la aspiras. Transformer, pero Claro, dejar solo la aspiración, ¿eso? claro, sí, solo con Ah, no. aspiración manual mejor que una jeringa. Tú vas, mejor que una automatizada, yo creo que es más delicado. Tú Ujú. vas, aspiras y traes los pedazos hacia el centro. Y vas sacando como estos pedazos de una pizza, ¿no es cierto? Los vas dejando al centro. Cuando se te acaba el viscoelástico, lo rellenas, y en el centro tienes esta masa que al final la sacas más fácil. También es una opción. Ya, perfecto. Gracias. El doctor Taborga parece que quería Sí, decir algo. Gonzalo. Sí, hola, buenos días. Felicidades, muy bien abordado el tema, muy completito y además con lo que han agregado mis colegas, la verdad es que no hay mucho más que decir. Recordar, como ya lo he requete contra, dicho en otras ocasiones, de que no todas las cataratas se abordan de la misma forma. Es decir, para los becados que creen que aprenden una técnica, pues en verdad no es del todo así. Es decir, uno debe emplear la técnica que la catarata requiere. Por ejemplo, cuando ustedes tienen crónica de una muerte anunciada, cuando tienen una catarata polar posterior, que ya saben que van a tener vitrio, ustedes tienen que tener un plan de vuelo. Y por lo tanto, evidentemente la técnica que van a utilizar ahí, si utilizan la misma de siempre, es que yo siempre hago divide y vencerás, es que yo siempre hago esto, pues van a tener evidentemente un muy mal rato. Y en ese tipo de ocasiones ustedes deben cambiar la técnica, deben tener un plan de vuelo, deben, ¿no es cierto?, ya pensar desde antemano que van a tener una rotura, y la idea es minimizar al máximo esa rotura y hacer todo lo que ya se ha dicho aquí latamente, desde la calma hasta el tipo de lente y por sobre todo el tema de más vale el pánico que genera, ¿no es cierto? Y la descarga adrenalínica y cuando te tiritan las manos y tú ves que tiene, que a veces eso tienen que ir acostumbrándose y quedarse quieto dentro ahí hasta que pase esa descarga, las manos, digamos, empiecen a temblar menos y uno tiene que dejar ese ojo sin bridas vítreas, sin esos síndromes de mecha vítrea en donde finalmente la pupila queda discórica, el vitrio queda pegado en las incisiones, en la accesoria o en la paracentesis. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Uno dice, bueno, terminé, la ansiedad de sacar el instrumental, de terminar la cirugía, pero ese ojo que no quedó con un vitrio bien tratado, les va a significar lo peor de lo peor, porque van a ser 2 años de ojo rojo o un año de ojo rojo con un paciente absolutamente incordiado. Es decir, si ustedes creyeron que iban a terminar esa cirugía ahí, no, la cirugía esa maltratada les va a perseguir durante años. No así cuando ustedes tienen una rotura y le dan el tiempo necesario y la tratan de buena forma y demórense lo que tengan que demorarse. Ese ojo va a ser un ojo agradecido que probablemente no lo tengan que ver de nuevo, digamos, porque el paciente está incordiado, sino que porque viene a controles normales. Eso, básicamente. Pelar, hacer en la, pela- en la- el- hacer la cebollita esa en las polares posteriores, ir sacando, hacer una técnica especial de sacadito en cebolla, pelar la cebolla hasta que lleguen finalmente, si es que se puede, si es que lo logran, no siempre se hace. Felicidades. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, respecto a eso mismo, otro factor de riesgo que mencionaste que habría que agregar, Fernanda, son las múltiples inyecciones intravítreas.
Eso se vio en un estudio que múltiples inyecciones sí te da más riesgo de tener una RCP en la cirugía propia del procedimiento. Y también que, como tú decías, en una vitrectomía puede haber toque de la cápsula posterior, bueno, en las inyecciones también podría haber toque. Entonces, eso hay que tener cuidado cuando son pacientes con múltiples inyecciones, también tenerlo en mente y ir preparado. Si es que tiene sospecha, que si tiene más aspecto ocular posterior, entrar con esta técnica más bien de hidrodelaminación que decía Gonzalo, ir sacando por estas capitas de cebolla, tener un vitrector a mano, como ir pidiendo todas estas cosas antes de como entrar un poco más planificado a la cirugía. Eso, pero bien, excelente. Doc, y también ir como revisando siempre como pre y post inyección el fondo de ojo. O sea, el ideal es Ujú. ir revisando siempre y vas controlando al paciente, pero si hay una aparición muy brusca, o sea, si está inyectando un paciente y el paciente abruptamente te dice, es que ahora veo muy mal, lo examina y tiene una condensación posterior, o sea, la sospecha de que tocaste o que tenga alguna catarata posterior por toque en la inyección es alta. ¿Sí? Me ha pasado un par de veces que me ha tocado operar pacientes así y me he encontrado con eso. Mm. Ok, muchas gracias.